Shabbat Shalom, amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde grandemente. Un día más, un día Kadosh más, que el Padre nos regala para poder seguir entrando cada vez más en el conocimiento de su palabra, de su verdad, y poder seguir conociendo una vez más de las instrucciones que el Rey ha colocado en nuestra vida. Hoy vamos a tomar dos para allá. El próximo Shabbat también vamos a trabajar dos más para irnos alineando con todas las quejilot a nivel mundial. Y vamos a trabajar las 53 y las 54. En el próximo Shabbat vamos a trabajar Bereshí y Noah. Bereshí y Noah. O sea, vamos a trabajar dos también para que vayamos alineando seguramente como en este Shabbat, el otro y el otro. Vamos a trabajar dos y dos para ya alinearnos a todas las quejilot a nivel mundial. Hoy vamos a trabajar Ha Asinu, que significa prestad oído o escuchad, en la paracha 53, que va desde Devarim, desde Deuteronomio, capítulo 32, desde el 1 al 52, y vamos a trabajar la paracha 54, que es la última en el ciclo, que es Besot Habraha. Y esta es la bendición. Cuando uno dice Shalom Ubrahot, Ubrahot quiere decir, lógicamente, paz y bendición. Shalom Ubrahot, esta es la palabra acá, Abraha, que es la bendición. Y esta es esta, lógicamente, recuerden que el verbo ser, estar en el hebreo en presente no existe. Devarim 33, desde el verso 1 hasta el capítulo 34, verso 12. Ya hoy es sábado 28 de octubre, ya está esto prácticamente este año finiquitado. Igualmente viene el ciclo de las nuevas parachas. Vamos a darle la gloria al Eterno. Padre, te damos la gloria, la exaltación, te damos la alabanza. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Gracias, amado Abba, bendito por siempre. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Rey de gloria. Toda la cabot, la gloria es para ti, Señor, siempre. Gracias, amado Adonai, por permitirnos este momento de poder conocer más de tu Torah, de tus instrucciones, por poder, Señor, que tú has revelado en nuestra vida, Señor Padre amado. Esa limpieza, Señor Padre amado, de poder ir paso a paso quitando aquellos cimientos de doctrina romana, de doctrina griega que fueron afectando, Señor, la congregación a partir del siglo IV, Señor. Hoy estamos delante de tu presencia una vez más, no pretendiendo haberlo alcanzado todo, Señor, pero proseguimos a esa meta, el supremo llamamiento en Yeshua HaMashiach, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada miembro de la Quejilá. Padre Celestial, gracias por sus familias. Oramos en especial, Señor, por la ciudad de Cartagena. Señor, mañana hay elecciones en todo el país de la República de Colombia, elecciones de alcaldes, de gobernadores, de consejo, de asamblea a nivel de diputados, Señor, a través de las juntas administradores locales en los barrios, en las zonas, Señor. Te pedimos desde ya que tomes control de todo lo que está sucediendo en todo el país, Padre Celestial. No podemos evitar, Señor, el nivel de corrupción, de compra de votos en el sentido humano, pero te pedimos, Señor, que cada uno de los que vamos a participar en este proceso seamos conscientes y evaluemos, Señor, las circunstancias, los proyectos de cada persona, Señor Padre Celestial. Te damos la gloria a ti, la exaltación, lo que vamos a estar como jurados, Señor. Te pedimos, Señor, que exista plenitud, claridad, Padre Celestial, para que estas elecciones se lleven de la manera mejor democráticamente posible, Señor. Oramos por aquellos municipios, Señor, que están siendo afectados, Señor Padre Celestial, por grupos al margen de la ley, que están lógicamente haciendo una labor, muchas veces de presión en cuanto a un candidato. Oramos inclusive para que todos tomemos conciencia de este acto democrático, Señor, y vamos a participar de paz, Padre Celestial. Cada una de las personas, tanto de los que están de pronto ejerciendo alguna función militar,
Padre Celestial, como la parte civil, Señor. Colocamos en tus manos cada uno de los alcaldes y gobernadores que van a salir, Padre Celestial, los concejales que van a salir, colocamos en tus manos, Señor Padre amado, el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, Señor, para que seas tú, Señor Padre amado, tomando control de sus pensamientos, de sus emociones, Señor Padre Celestial, seas tú haciendo una obra en su vida, Señor, oh Rey eterno, Padre Celestial. Transforma su corazón, transforma su vida, Señor Padre amado. Quita de él todo aquello, Padre amado, todo aquello que es contrario a tu palabra, Señor Padre Celestial. Oramos porque tu palabra dice que hay que orar por lo que están en eminencia, Señor. Lo hacemos, Señor. Toma control del Congreso, Padre Celestial, tanto Senado como Cámara, Señor. Rey eterno, Señor Padre Celestial, tanto de la personas que están en oposición como son los que son parte de este gobierno, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser sabios y prudentes y dar testimonio, Señor, que dependemos de ti, Señor, no del hombre, oh Rey eterno, que podemos hacer algunas apreciaciones, ojalá sea lo más objetivamente posible, Señor, Padre Celestial, pero entendemos que la restauración de todas las cosas se vendrá cuando tú entres a esta tierra nuevamente, Señor, por segunda vez, amado Yeshua, y seas tú limpiando, Padre amado, de toda contaminación, restaurando por completo lo que se habla de cielo nuevo y tierra nueva, Señor, Padre Celestial, una tierra transformada por completo, que será diferente, que estaremos, Padre amado, glorificando tu nombre una vez más. Gracias por la exposición, Padre amado, de esta tu palabra, Señor, que lo hacemos con temor y temblor, Señor Padre amado, y queremos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, disponemos nuestro corazón, disponemos, Señor, nuestros labios para exponer tu palabra en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Gloria al Eterno, amados. Realmente viene un espacio que es complejo, inclusive para Moisés. Es el tiempo, y habíamos aprendido que Moisés prácticamente el día que muere es el día que nació. Cuando cumple los 120 años, ahí inmediatamente ya el Señor toma la decisión de cumplió su propósito en medio de todo lo que pudo haber representado Moisés con sus falencias, sus virtudes. A pesar de todo lo que podemos hablar de Moisés, creo que nosotros ni siquiera, lógicamente, lo supera Yeshua, pero nosotros no llegamos ni siquiera a los talones de Moisés, ¿no? Completamente, ¿no? O sea, el dejar Madián para ir a buscar un pueblo, y sobre todo que él no conocía a plenitud a Elohim, es algo que es impresionante, ¿no? ¿Quién tiene lógicamente, está pastoreando ovejas, tiene su casa tranquila, tiene sus dos hijos, ¿verdad? De costumbre va a salir a pastorear, se presenta la salsa ardiente, él va y se acerca, le habla el Eterno, él escucha la voz del Eterno, lógicamente él hace las preguntas necesarias. ¿Quién eres tú? ¿Qué me estás hablando? ¿Verdad? O sea, cualquiera haría esas preguntas, ¿no? Y sobre todo mucho más cuando él ha perdido la perspectiva de lo que era, porque de pronto, estando en Egipto, todavía tenía ciertos contactos con su familia, y quiera o no quiera, algo que constituye al pueblo hebreo y sobre todo al judío, en este caso al israelita, es mantener su propia cultura y mantener el conocimiento de su Torá. Por eso la Torá ha permanecido, porque hubo un pueblo que la hizo permanecer. O sea, hoy tenemos que darle gracias al pueblo judío. O sea, si no es por el pueblo judío, ni Biblia existiera hoy en día. Eso es lo que no entiende mucha gente, porque ellos trajeron nuevamente con Esdras, con Nehemías. Ellos se han dedicado a cuidar los esenios, se dedicaban prácticamente a resguardar parte de la Torá, muchos de ellos. La Torá llega al primer siglo producto de todo lo que hicieron ellos para mantenerla. Es más, el Brit Hadashah del Nuevo Testamento se escribe por judíos, o sea, por donde uno quiera, de alguna manera. No hay ese margen de decir que alguien escribió algo diferente, pero todos fueron escritores judíos, prácticamente, o por lo menos la ascendencia.
Entonces, Moisés es una persona que representa mucho, humanamente hablando, a lo que es el judío y lo que es el cristianismo como tal. Sabemos que por encima, muy lejos de Moisés, está Yeshua, lógicamente. Yeshua está por encima. Pero vemos la importancia de este hombre y que llega al final de sus días con 120 años, con el deseo de poder ver esa tierra prometida que tanto luchó. Su proyecto de vida era Adonai, su proyecto de vida era haber cumplido. Si Pablo dijo alguna vez, lógicamente he cumplido la buena obra. Imagínate lo que no pudo haber hecho, lo que pudo haber dicho Moisés, ¿no es cierto? Si Pablo lo dijo, que Pablo creo que no tuvo que lidiar con 2 millones de personas, ¿no es cierto? Pablo dijo, he cumplido la buena obra. Y Pablo predicó por un lado, pero una cosa es predicar y llevando el mensaje que es importante, y otro ir adelante de 2 millones. Andar al desierto, vivir todas las circunstancias, en la guerra, ya. Y Pablo es un referente buenísimo porque realmente es el evangelista de evangelistas. Pero Moisés, mantener eso, 2 millones de personas aproximadamente, y Moisés representa esos 2 millones. Había gentiles, lógicamente extranjeros, venían también nativos o por lo menos descendientes. Entonces vemos que Moisés representa una figura muy importante dentro de la cristiandad y dentro, lógicamente, de la línea del judaísmo y de la línea mesiánica. Moisés está ahí y se enfrenta precisamente a decirle a la gente, ahora presten oído lo que van a hacer. En el último momento es como darle el testamento, decirle las recomendaciones necesarias a un pueblo que él lo apreció demasiado, un pueblo que él supo tan así que el mismo padre le decía a Moisés, este es tu pueblo que tú sacaste. O sea, el Señor le decía a Moisés así. A veces de los dos se tiraban como que la pelotica, no, pero el Señor lógicamente lo hacía lógicamente para mirar las reacciones de Moisés, pero lógicamente le decía, este es tu pueblo, ¿no, Moisés? Y Moisés lo amaba tanto que cuando el Señor venía una sentencia, le decía al Señor, de todas maneras no haga, que van a decir de tu gran nombre. O sea, era amar con todas las circunstancias que había de ese pueblo, que todos los errores que ha habido y por haber. Entonces, a raíz de ese pueblo, hoy en día conocemos muchas cosas. Se conservó la Torá, se conservó prácticamente de los escritos y todo lo que uno le puede deber a un pueblo judío. La salvación viene por los judíos, o sea, por ningún otro lado hay. Lógicamente, se puede hacer un análisis crítico de pronto de ciertas circunstancias y procederes de pronto de parte de ese pueblo, es muy cierto. ¿Ya? Una persona puede amar mucho a Colombia, pero también puede criticar el proceder de ciertos colombianos, ¿no? Que no es en común todos los colombianos. Entonces Moisés está ahí dentro de todo el pueblo. Moisés es el gobernante, es el profeta, es el guía espiritual, es el que ora. Ya había un sacerdote como Aarón, pero Moisés representa una figura mucho más grande. Entonces él está ahí y comienza a hacer estos dos aparte, a advertirle y a darle la bendición. Entonces miren cómo comienza. Primero vamos a hablar de la paracha Ha Asinú y dice aquí, prestad oídos cielos y hablaré. Oye tierra, aquí empieza Ha Asinú. Oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina y como el rocío destile mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como chubascos. Chubasco es una lluvia torrencial. Sobre la grama, porque he de proclamar el nombre de Adonai, atribuir la grandeza de nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios, Elohim de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Así comienza el capítulo 32. Una oración prácticamente. Empieza siendo una oración, ¿verdad? Ellos tenían esa oración continua, esa forma de hablar con el Eterno de manera continua. Y ese resumen de la paracha
en los últimos días de su vida, Moshe reúne a todas las personas jóvenes y ancianos, humildes y exaltados, hombres y mujeres, en una exhortación final a todo el mundo. Los reúne. Moisés con 120 años se coloca de pie, coloca con su báculo y comienza a hablarle. Seguramente se colocó en un lugar alto, ¿no? Porque no había ni megáfono, no había micrófono. Pues quizás en ese lugar alto, como hacía Yeshua, que se colocaba a cierta posición para que el eco de su voz alcanzara. O sea, imagínate en Moisés, donde no había nada de estos tecnología, para que el último, el número 2 millones escuchara acá. O sea, no se perdiera el mensaje, tenía que estar en una posición alta y como que le ayudaba lógicamente, hablando naturalmente, algún tipo de eco, algún efecto natural, ¿no es cierto? Si hablamos lógicamente de lo sobrenatural, seguramente el Señor como tomaba las palabras de Moisés y las regaba entre todos los que están ahí, ¿no? De todo lo que tienen, para que le llegara el mensaje uno por uno. Ya esa es la nueva generación que entra, una nueva generación que está escuchando, una nueva generación que alcanzó a ver algunas de las señales, pero no vio las 10 plagas. Sin embargo, esa nueva generación es que entra a tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que ha estado muchas veces en lucha precisamente, la tierra de Canaán. Él llega y entra de alguna manera. En este tiempo se han dado muchas discusiones a raíz de todos estos conflictos que han sucedido y siempre algo importante nosotros tenemos que tener claro. Nosotros no podemos justificar el horror de ningún lado por asesinato de personas o sobre todo por lo menos por los niños, pero siempre tenemos que tener claridad de lo que representa la promesa de Dios para su pueblo, entendiendo nosotros que el Israel bíblico está disperso entre todas las naciones. ¿Oyeron? Que allá está el Estado moderno de Israel y que de ese Estado moderno de Israel seguramente habrá gente creyente y gente no creyente, ¿no? Acá la diferencia que tenemos en Colombia, que en Colombia el 95% cree en Jesús, el 95%. Pero si comenzamos a preguntar quiénes obedecen a Jesús, eso se reduce completamente a la misma proporción de los que están en Israel. El 20% de Israel son judíos practicantes en las diferentes ramificaciones, el 80% son seculares. Acá nosotros, lógicamente, el 95% sabe que existe un Dios, sabe que Jesús murió por nosotros. La cuestión es que ese 95% se reduce a una mínima expresión de obediencia, que se convierte solamente en un aspecto de religiosidad, de poder creer. Es más, ahí también se mete el diablo, ¿no es cierto? Porque el diablo cree, el diablo sabe quién es Dios, sabe quién es Jesús, sabe que Jesús murió, y el diablo está ahí metido, o sea, el diablo es un creyente, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa. Oye, ¿cuántos de ustedes saben que el diablo era creyente? No saben que el diablo era creyente, el diablo es un tremendo creyente. Sí, el diablo es creyente, o sea que ese creyente se perdió, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Porque dice, el diablo cree y tiembla, ¿verdad? O sea que es creyente, ¿verdad? Claro, y que conoce más, sin embargo. El problema es que no obediente, ¿no? Una cosa es creer, ¿no? Creemos, pero la cosa, tú le preguntas a alguien por ahí, oye, tu pastor dijo que el diablo es creyente, usted no anda metido. Ya sale la lengua por allá, hermana Billy. Ah, viste, tú estás en una secta. Pero si ustedes se dan cuenta, el diablo es creyente. Es así, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? El diablo cree. El diablo cree. Entonces, o sea, una cosa es que yo crea que exista, pero otra cosa es que obedezca. Es más, nuestros hijos, una cosa es que nuestros hijos reconocen que somos sus padres. Otra cosa es que no obedezcan. O sea, y siguen siendo hijos, ¿verdad? Y sigue, esa es la misma dimensión que estamos explicando acá. Eso quiere decir que muchos creyentes no se van a creer que van a salvar. ¿Oyeron? Es por la obediencia y la práctica misma de lo que dice la Torá. Entonces, el pacto incluye no solo a los que están presentes, sino también a las generaciones que aún no han nacido. Moisés nuevamente advierte a la gente que esté extremadamente alerta contra la adoración de ídolos, porque a pesar de haber presenciado las abominaciones de Egipto,
siempre existirá la tentación de experimentar con filosofía extranjera que inevitablemente conduce a la inmoralidad. Entonces vemos que entra un concepto impresionante, el tema de que muchos de los que están ahí comienzan a creer y el Señor determina y decir, voy a orar no solamente por los que están aquí, sino los que van a creer. Esa misma oración, lógicamente, la hizo Yeshua en Juan capítulo 17. No oro solamente por esto, Padre, los que van a creer, que están aquí, sino los que van a creer en mí, en tu nombre. O sea, la misma oración que Moisés manifiesta, ¿verdad? Y que el Padre manifiesta a través de Moisés, es la misma oración que hace Yeshua. Reitera esa oración para abrir a esas próximas generaciones. Y esas próximas generaciones somos nosotros realmente. Pero cuando dice ahí, para los que van a creer, para que se permanezcan en la fe, que permanezcan en la obediencia, en la emuná. Por eso es muy importante la combinación que hemos dicho, creer y obedecer, creer y obedecer. Eso es importante. Esas son las dos combinaciones que no se deben separar nunca, nunca se deben separar. La ley y la gracia no se separan. Eso no se separa. Como tú separes la gracia de la ley, está extraviado completamente. Entonces la gente quiere separar la gracia de la ley. Eso nunca se separa. Porque aquel que es llamado por gracia fue llamado para obedecer la ley completamente. O sea, en cambio la religiosidad ha intentado separarlo. No que ya yo reconocí al Señor y ya Él pagó por mí, maravilloso. Pero la mejor manifestación que tú has creído es a través de la obediencia. Por los frutos los conoceréis. Porque todo el mundo, mucha gente cree. Más dentro del cristianismo, metiendo el catolicismo, es prácticamente entre la segunda religión más grande del mundo, entre la primera y la segunda, porque la primera también está peleando aún los musulmanes. Los musulmanes es una religión amplia. Francia es 10% musulmán, ¿qué tal eso? Francia. Ustedes pueden ver aquí mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? De la parte musulmana, el islamismo. O sea, te das cuenta que esa parte es tremenda. Esa religión que es el Islam con lo que es el judaísmo y el cristianismo, cuyo cimiento también está basado en Abraham, se da cuenta que está regada y está mucha gente. Lo que pasa es que hay tres líneas dentro del Islam. Las más conocidas son, lógicamente, el chiita y los sunamitas, pero hay otra línea también y se diferencia una de la otra porque una es muy guerrera y otra es pacifista. Entonces vemos que es mucho pueblo que está cimentado bajo la estructura de por lo menos de algunos principios que tienen que ver con la Torá. Y en este tiempo se van a dar muchos temas y quizás algún día a usted le van a preguntar si el Dios de Alá, del islamismo, es el mismo Adonai de nosotros. Eso le van a preguntar muchas veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué respuesta estaremos dando nosotros? Y hay un tema que es interesante. Si existe un solo Dios, debería existir solamente un solo escrito, ¿no es cierto? Ahí donde nos identifica a nosotros, que todo el mundo dice que Dios es uno, maravilloso, pero el problema radica en las diferentes lecturas o libros que manifiesta cada una de las religiones. Hay gente que van a decir que el mismo Dios que sigue el hinduismo es el mismo de todos los dioses. La gente dice, no importa, es que ellos lo llaman de diferentes maneras, no se importa. Pues cada religión tiene un libro. Si fuera lógicamente el mismo Dios, tuviera el mismo libro, las mismas instrucciones. Ahora bien, el Corán con la Biblia tiene ciertas similitudes. Oye, tampoco hay que negar esa parte. Ciertas similitudes, ciertos aspectos que coinciden de manera sorprendente porque están alineados a una primera creencia desde Abraham. Entonces, Moshe describe la desolación de la tierra de Israel, lo cual será el resultado del incumplimiento de las misbot, mandamientos de Elohim. Tanto sus descendientes como los extranjeros comentarán sobre la singular desolación de la tierra y su aparente incapacidad para ser sembrada o producir cosechas. La conclusión será evidente para todo el pueblo judío, abandonado a aquel que lo protege. En cambio están a favor de los ídolos que no pueden hacer nada. Moshe, sin embargo, promete que la gente eventualmente se arrepentirá después
de que tanto las bendiciones como las maldiciones se hayan cumplido. Después de ser asimilado entre las naciones, Elohim los traerá de regreso a Eretz, tierra de Israel. Moshe le dice al pueblo que recuerde que la Torá no es una imposibilidad remota, más bien su cumplimiento está al alcance de todo judío. La parashá concluye con una dramática elección entre la vida y la muerte, y Moshe exhorta a las personas a elegir la vida. Entonces vemos acá el pueblo del Eterno entonará el cántico de Moisés. Vemos nosotros que antes, en el versículo, en el capítulo 31 dice, y cuando les alcance males y adversidades sin número, este cántico dará testimonio contra él. Ya saben que la palabra aquí, testimonio, está hablando de sus maravillas, de las obediencias, ¿no? No está hablando lógicamente de mi forma de comportarme, porque no caerá en olvido en la boca de su descendencia. Pues se ve muy bien los planes que está tramando hoy, incluso antes de haberle introducido en la tierra que le tengo prometida bajo juramento. Y Moisés escribió aquel día este cántico y se lo enseñó a los israelitas. Entonces Moisés comienza y entona ese cántico, y ese cántico es muy importante. De ahí vienen todos los conceptos de que uno conoce como himno. Para ello eran los tejilim, eran lógicamente los salmos, ¿ok? Que cada salmo vivía ciertas circunstancias de manera muy particular, ¿no? Uno normalmente escribe en ciertas líneas. Primero puede escribirle a darle gracias al Creador, y otro también escribe por las circunstancias que está viviendo. Es decir, eso, si usted escucha las canciones que valen un poquito la pena, porque hay un poco de canciones que no valen ni la pena, entonces se da cuenta que si alguien se dedicó como que a escribir una canción, y está hablando inclusive hasta de manera secular, se da cuenta que hay una estructura, una narrativa interesante, ¿no? Sin satanizar temas seculares, ¿oyeron? Porque a veces uno satanizaba a veces la música, pero hay gente que un día se dedicaron y ve toda la poesía que escribe, que le agregan la música, es muy cierto, pero uno ve la poesía y ve una narrativa, un propósito de que a través del cántico se conozca una historia, se conozca un evento, inclusive se haga una crítica de alguna circunstancia, ¿no? Uno de los grandes compositores, inclusive a nivel mundial, es una persona creyente que usted la conoce, que se llama Juan Luis Guerra. Ese hombre estudió filosofía y letras, y también estudió, lógicamente, es músico profesional. Entonces uno ve, lógicamente, cuando se convierte al Señor, vemos la dimensión de la composición de él, muy diferente a la composición de mucha gente que es creyente y que solamente que mencionar a Jesucristo ya tiene una canción cristiana, o sea, sin ningún tipo de fundamento. Y hay algunas que no sabe si uno se le está cantando a la esposa o a quién le está cantando, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si hablamos de manera muy abierta, hay momentos que tú puedes, inclusive, esas canciones que uno cantaba de rabito, que también le cantaba a la esposa, ¿verdad? Bien bonitica, ¿no? Entonces uno a veces es muy extremo con ese concepto, o se vuelve muy religioso con ese concepto, o no analiza que también hay un aspecto que hay que interpretar, lo que te puede edificar como persona. Entonces Moisés le hace un cántico, y algo que es muy interesante, la alabanza, de pronto uno puede pelear con el ritmo, pero la alabanza es un mecanismo, lógicamente, cantado de la palabra de Dios. Es decir, que la alabanza es una manera en la cual tú al cantar estás pronunciando, declarando la palabra de Dios. O sea, es una forma. Si ustedes se dan cuenta, ahí uno quiere enseñar hebreo, y a veces la mejor manera es colocarle una cancioncita del alefato hebreo donde van mencionando los niños cada una de las letras. ¿Se dan cuenta que es así? Es decir, la música es un instrumento pedagógico para poder enseñar algo que tú quieres. ¿Cuántas veces los pelados tuvieron problemas con la tabla de multiplicación y por ahí te conseguiste la tabla de multiplicación cantada, ¿verdad? Y se la colocaba al muchacho. Ay, qué chévere, mami, me gusta así, me gusta así. Pero cuando la enseñaba con la regla en la mano, el pelado no le entraba ni 2 por 1, que era 2. Entonces, ¿qué haces? Te conseguiste la tabla de multiplicación, canta, y tú se la ponías a repetir, y ahí se aprendieron la tabla de multiplicación. O sea, mira cómo la música con un propósito logra, lógicamente, también edificarte.
edificarte en muchos de otros aspectos. Entonces, vemos que Moisés narra un cántico y un cántico que esté ligado para que ellos al cantarlo se acuerden de alguna manera de lo que vivían. Ustedes se dan cuenta algunos de los salmos que hasta fueron famosos con canciones que uno pensaba que eran, bueno, fueron seculares porque la gente la convirtió secular. Río Babilonia, ¿no? Que fue un éxito en años. Y uno de pronto en la religiosidad que tenía con escucharnos Are You Rivers on Babylon, se reprendo al diablo. Si uno como por la ignorancia, ¿verdad? Porque como uno lo había conocido, era allá y la gente lo bailaba, era el ritmo así como que ritmo disco. Entonces uno escuchaba eso y decía, Dios mío, tuvo que estar escuchando esa música mundana, ¿verdad? Y resulta que es un salmo y ese salmo, lógicamente, en la agrupación que lo puso en éxito, no fue la primera que lo cantó, ya lo cantaban otra agrupación. Entonces resulta que ellos lo colocaron y esa música terminó siendo exitosa porque la convirtieron como música disco para la época de los 70, 80. Entonces cuando uno se levantó, uno relacionaba, era la canción esa con una canción mundana. Hasta que pasó el momento y dice, ay, si yo lo encontré en el Salmo. O sea, ¿cuántas veces uno por la ignorancia termina juzgando algo? Y es un salmo completo. Y ellos lo cantaban en medio de la tristeza de Babilonia, que los babilónicos le decían, canta, canta. Ahora, ¿por qué le decían canta? Porque el pueblo del Señor es un pueblo que canta. O sea, los judíos se conocieron que a pesar, inclusive hay historia en la Segunda Guerra Mundial, que a pesar del dolor del holocausto, que sí existió, porque hay gente que hoy en día niega el holocausto, ¿vieron? Por si acaso. Esos peñones son tremendos. Entonces, llega un momento en el cual en medio de la angustia, ellos cantaban en esos lugares. Porque la canción tiene algo. La canción apacigua muchas veces la tristeza y el dolor. Y ellos cantaban en medio de esos momentos tan duros que vivían. Entonces, cuando ellos fueron cautivos, los míos dicen, y ustedes no paran cantando. Es decir, que una identificación del pueblo del Eterno es cantar. Es cantar. Es más, usted cuando canta sofonía, ¿verdad? ¿No dice que mi Dios es alegre, mi Dios es alegre? Lógicamente, y una de las cosas que le agregaba el Señor era cantar, siempre cantar. Pero no es cantar por cantar. Mira que todo se ha tergiversado tanto que hoy no he encontrado nada. Muchas veces nada. Una frasecita la repite como 20 veces la canción. 20 veces y nada más es puro ritmo, puro ritmo, puro ritmo. Y una frase, la segunda es vulgar. Y puro ritmo. Y los pelados cantando eso. Dice, tú no te has dado cuenta de lo que estás cantando. ¿Y qué estoy cantando? Eso que estás cantando, porque a veces no dice que saber lo que están cantando, ¿verdad? Entonces, es porque le meten solamente el ritmo. Entonces, ustedes se dan cuenta que esta forma de pedagogía viene de mucho tiempo atrás. Es decir, que uno puede utilizar el cántico como mecanismo para que la Torá penetre en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso el Señor no te dice a ti que cantar o no cantar o escuchar música. ¿Usted tiene algún mandamiento que diga de los 613 es que el que escuche música no heredará el reino de los cielos? ¿Usted escucha alguna cuestión así? No, no existe un mandamiento así, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la pregunta clave? Cuando yo escucho música que sí está afectando uno de los mandamientos. O sea, si escucho una música donde está invitando a la fornicación, ahí es donde entra el tema del pecado. ¿Sí me estoy explicando? Porque no existe ningún momento. A mí me preguntan los alumnos míos, profe, ¿escuchar música es pecado? Y digo, bueno, no he encontrado ningún mandamiento de eso. Pero hay que mirar más allá porque la pregunta, a nosotros nos hacen preguntas corticas, ¿verdad? Con un matiz extraño, ¿verdad? O sea, el otro propósito es el diferente, es justificar que él está escuchando una música vulgar. Mire, ven acá, pero la música en sí no hay ningún pecado, pero ¿qué estás escuchando tú? ¿Qué estás escuchando? Si la letra insinúa algo que está afectando en contra de lo que dice la palabra, ahí es donde entra el pecado. Ahí es donde entra el pecado. Una película, algo sencillo. ¿Usted ha encontrado algún mandamiento que dice que ir al cine es pecado? ¿Ha encontrado algún mandamiento de eso? No sé, porque me lo busque. De por sí no existía el cine en esa época.
Entonces, cómo va a ver eso? No te das cuenta, ¿verdad? No existía. Entonces ya viene un análisis. ¿Qué película? Si esa película que me voy a dar va en contra de los principios, violentando uno de los mandamientos, ahí sí es que el tema. ¿Te das cuenta? Ahí donde está lo que hablaba inclusive, la escritura nos dice, ¿no? Que ver internet, tener internet en tu casa es pecado. O sea, ¿dónde está ese? Porque hoy en día la gente se mete en unos rollos bien extraños, ¿no es cierto? O sea, está buscando pecado por todos lados. El problema, con tanto pecado que hay, inventar otros pecados, es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hay es lo que yo basado en los 613 que veo por internet, que veo en la película, qué música escucho, qué música escucho. Porque ustedes se dan cuenta que hay música secular y no estoy invitando a que escuchen música secular. Si uno hace un análisis, a veces le canta a la vida, a veces le canta al amor. Y tú ves inclusive la estructura que dice, oye, ven acá, no está glorificando a Dios, seguramente. Pero tú te das cuenta que de pronto tú no puedes decir que es una música satánica. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces ese cerco que hicieron que es grande para nuestra vida, de los no puedes escuchar nada de música, así nos dijeron directamente. Entonces uno no escuchaba nada. O sea, uno no escuchaba nada, pero el pie así que. Y por debajo de la mesa. Entonces, está una fiestecita ya del vecino y tú en la mesa, aleluya. Y el Señor que lo ve todo, hermano. En el baño te pega una. Nadie te está viendo en el baño, ¿verdad? Maravilloso. Maravilloso. Qué bacano que no somos religiosos, ¿verdad? Entonces, miren que este es un tema interesante. Algunos de ustedes se estará acordando del baño, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, vemos que nosotros, en nuestra naturaleza, es más, le digo con sinceridad, yo llego a Natalia. Natalia es una mujer de música, estudia música. Entonces yo me siento al lado de Natalia y no hay ninguna música. Y está Nati, ¿qué? Y Nati, ¿qué? Está cogiendo carretera, ¿qué no? O sea, Nati tiene continuamente, y un músico, aún siendo creyente, escucha una canción y aunque sea mundana, él le saca. Pero uno es quien termina juzgando. Este no se ha convertido, mira lo que está. Pero es que el tema de él es esa. El baterista, tú cuentas, si tu hijo es baterista, está siempre. O sea, está escuchando el ritmo y está siguiendo, pero tú en tu religiosidad dices, este no se ha convertido. Padre, conviértele esas manos, padre. Esas manos conviértese. ¿Se dieron cuenta? Porque una vez está en esos extremos, ¿verdad? El músico es así. El músico es así. Entonces, yo que tengo dos que son músicos, entonces llega un momento que ellos, todo está, o sea, no escuchan alguna música, pero es por la forma, la forma. Es más, que a mí uno está pendiente ahí, pila con el pie, no mueva el pie porque pila, que el enemigo es puerco, tú sabes. Y no cuenta, uno viene y comienza con esa parte. Uno tiene que ir orientando. Ponle tú los niños de todas las congregaciones. Ponle todas las congregaciones. Ya, por ahí vi la historia del niño que lo patrocinaban cada ratito, que el niño predicador, el pelado está fuera hace rato de la iglesia. ¿Te das cuenta? Porque los pelados, porque aun cuando el niño tenga facilidad, la iglesia no siendo un neófito, pero hay que llevarlo. Entonces lo convierte al niño casi más como un medio publicitario para ganar en vez de promoción. Tú que hay un niño aquí que puede decir Shabbat, Shalom, y tú lo sacas ahí a tu casa, acabando de salir el Shabbat, y escucha una musiquita y en su casa, y tú le dices, mío, pues acabo de enseñarla para allá y tú vas a estar así. ¿Se dieron cuenta? El niño está completamente inocente ya. Está completamente inocente y tú dices, yo le dije, padre, ¿cuándo se va a convertir este peladito? ¿Te das cuenta? Entonces, estás en el colegio y en el colegio, ¿qué es? Te lo pones a hacer unas cositas ahí, ¿verdad?
Y tú estás ahí, porque el niño tiene música, el niño tiene música. Lo que pasa es que tú tienes que irlo orientando, papi, no, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Cada ratico que llegaba de alguna manera, venía Natalia de la fiesta. Papi, me gané un premio. ¿Por qué, mija? Porque fue la que mejor bailé. Ay, Dios mío. Y entonces yo pasaba, yo me escondía así y veía a Nati bailando. Y unos pases todo extraños. Entonces yo le decía, bueno, no me metía, ni la sacaba y decía, ta, ta, ta. Espera que llegaba a la casa. Que llegaba a la casa. Llegaba a la casa. Y cuando llegaba a la casa le decía, mi amor, vamos a hacer esto. Eh, depende, también tiene que estar poco a poco conociendo qué dice la canción, tal cosa. Y mientras las niñas hagan cualquier movimiento que no es lo más adecuado, tú simplemente te vas a mover. Desde ese día, Nati nunca más se ganó un premio. Le trunqué el triunfo. Qué bonito, ¿sabes por qué? Porque ella aprendió no a hacer movimientos que son incorrectos para una niña. Pero hay que llevarlo poco a poco. ¿Por qué? Porque si le hace así enseguida, el pelado queda y lo piensa como escondida, ¿verdad? Ella su espeluque, pues, pila que tu mamá. Aleluya. Mami, chavachalo. Y tú convencías, ay, mi hijo, ¿no es cierto? Porque ellos lo hacen por escondida. Claro, gente, los pelados también se la saben. Entonces, uno tiene que ir con sabiduría. Esto se aprende por el camino. Ninguno de ustedes ni yo nacimos aprendiendo siendo ni abuelo, ni papá, ni nada. Eso, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Uno puede recomendarle ciertas cosas a otros padres, pero ellos tienen que vivir su propia experiencia. Y hoy es difícil, esto es complejo de criar. Mira lo que dice aquí, no penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creeréis a Moisés, me creeréis a mí. Ya está aquí. Si uno lee la primera parte, aman a Jesús y aborrecen a quién. A Moisés, ¿da? Porque dice, no penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Dice, ay, Señor, gracias. Vuestro acusador es Moisés. Es Moisés sí es, ¿verdad? Porque ya un momento que es Moisés. Pero sigue diciendo, en que habéis puesto vuestra esperanza, porque si creíais a Moisés, me querías a mí. Porque él escribió de mí, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Ese texto es maravilloso, porque la gente quiere separar a Yeshua con Moisés, a Moisés con Yeshua, y van amarrados prácticamente. Ese texto, mira, Juan 5:47, dice Apocalipsis, Moisés lo escribe aquí, y dice Apocalipsis 15, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Elohim de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Ese es el cántico de Moisés. ¿Cuántas veces no cantamos eso, no es cierto? Es un disco hermoso. ¿Cuántas veces nosotros? ¿Y qué tal nosotros confesando la palabra? Por eso nosotros acá no nos metemos en rollo, que no sé qué pila, que hay que buscar solamente música hebrea o música, no, lo que diga la palabra, lo que diga la palabra. Entonces tenemos lógicamente algunas canciones con tinte hebreo, tenemos unas canciones que uno ve que tiene algún fundamento, también lo cantamos, o sea, no nos metemos en eso, en esos rollitos, que si por qué la batería, quién inventó la batería y por qué le meten guitarra, y quién inventó la guitarra, si la guitarra no es y la gente comienza y dice, Dios mío, ¿qué es treveo, no es cierto? O por qué tamborcito. ¿Quién dio con tamborcito? Y comienza la historia del tambor. El tambor fue una historia donde la gente llamaba a los brujos y por eso los tambores no hay que meter. Dios mío, o sea, llega un momento que me dice, y uno sabe que uno investiga, y yo estuve todo y sigo leyendo todo tema inclusive de guerra espiritual, pero llega un momento que uno tiene también que contextualizar muchas otras cosas en ese sentido, porque si no nos volveremos prácticamente locos. Entonces tenemos que darnos cuenta. Y Moisés dice, dice la escritura que David creó otros instrumentos.
Claro que comenzó a jugar y dice que David aún viendo que había necesidad de más aspectos musical y David era músico. David era músico. Por eso fue importante lo que sucedió inclusive con su esposa, ¿no es cierto? Porque él está concentrado alabando al Señor, pero su esposa en medio de su religiosidad piensa que lo que está haciendo es pecado. O sea, ¿cuánto de pronto de nosotros asumimos una actitud también de Mical, verdad? Haciendo una crítica en este aspecto. Ojo que entendiendo lo que es coreografía y lo que es danzar para el Señor. Que también es una línea delgada, ¿oyeron? Porque hay un momento que la gente uno no sabe si está cantando, adorando al Señor o tal cosa. Entonces uno tiene, por eso es muy importante que nosotros, que la música que fue mundana o la canción que fue mundana, hay que dejarla ya. Porque ¿qué sucede si tú la medio camuflas con algunos nombrecitos cristianos y la traes para acá? El que esté todavía chuletón, mi hermano, se pega una buena movida, bien, porque todavía se imagina que esté allá, ¿verdad? Entonces es peligroso. Entonces él dice que lo hace que para estrategia para atraer, no, pero también va a dañar que está dentro. No, es que si una música, si esa canción fue cantada allá, déjala allá quietecita. Ahora comienza a componer para el Padre. Listo, déjala allá, no hay problema. Entonces, no tiene más inspiración, y entonces comienza a buscar ahí no, que aquí le meto a este Jesucristo, aquí me suena bien, ¿verdad? No, déjela allá quietecita. Ya tuviste restaurado, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Comienza a componer para el Señor y ya, no es necesario que comience a camuflar una canción mundana para convertirla prácticamente en una canción, entre comillas, y que cristiana. No, déjela quietecita allá. Dice aquí, grande y maravilloso son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se mostrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. Ese fue compositor Moisés. Y eso es inspiración del Padre. Y esa canción tiene años y sigue siendo la número uno en el Hit Parade. Tremendo, la número uno todavía es vigente. Hay canciones que pasaron, ay, esa canción fue bonita, pues ya pasó. Pero esta canción tú la cantas hoy y todavía sigue. Sigue porque es inspiración del Padre. Y esa canción es una de las canciones que vamos a cantar en el tiempo de la restauración. Ya no la sabemos, ¿verdad? Porque todo es sombra de lo que ha de venir. O sea, lo que hacemos aquí es sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? También la vamos a cantar ese tiempo de la restauración. Entonces, escucha cielos. Mira lo que dice acá. No es Él tu Padre que te creó, no te hizo Él y te estableció. Recuerda los días de antaño, considera los años generación por generación. Pregunta a tu Padre y te declarará a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Elión daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, trazando las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob es el cordero de su heredad. Dice en Éxodo, y Moisés hizo partir a los israelitas del mar del sur y se dirigieron hacia el desierto del sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mara, porque era amarga. Por eso se llamó aquel lugar Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Adonai y Adonai le mostró un madero que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí dio a Israel decretos y normas y allí le puso a prueba. Y digo, si de veras escucha la voz de Adonai, tu Elohim, y hace lo que es recto a sus ojos, dando oído a sus mandatos y guardando todos sus preceptos, no traerá sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Adonai el que te sana. Después llegaron a Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Zacarías dice, finalmente, esto es maravilloso, todo lo que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén, subirán todos los años a adorar al rey Adonai Elohim Sebaot y a guardar la festividad de Sukkot. Qué cosa tan tremenda, porque aquí dice, los que vinieron a atacar a Jerusalén. O sea, está hablando el Señor que aún aquellas personas que hoy en día están atacando aún el pueblo hebreo,
Esas personas se van a convertir. Dice aquí, y vendrán y guardarán la fiesta de Sucot. Si alguna de las familias de la tierra no sube a Jerusalén a adorar al rey Adonai Elohim Ha Elión, aún estas serán añadidas a las otras. Si la familia de Misraim no sube, si rehúsan venir sobre ellos, será el derribamiento con el que Adonai golpeará a las naciones. Cualquiera de ellas que no suba a guardar la festividad de Sucot, este será el pecado de Misraim y el pecado de todas las naciones que no suban a guardar la festividad de Sucot. Es algo impresionante que efectivamente en la fiesta de Sucot fue que atacó el grupo Hamas. ¿Verdad? Efectivamente, ¿verdad? Atacó el grupo Hamas ahí en ese momento. Estoy hablando que estaban los judíos practicantes celebrando Sucot, estaban los otros judíos, algunos judíos y gente de otras naciones celebrando la fiesta Nova, que es la fiesta electrónica, y en ese momento fue que ataca Hamas. O sea, estaba todo prácticamente servido en ese momento. Y hay algo que coincide de manera impresionante. En el momento que están guardando la festividad de Sucot. Y Sucot es la fiesta que tiene que ver con la restauración, porque es la fiesta del milenio. Es la fiesta de la restauración. Entonces, son temas interesantes que a nivel secular no lo van a entender mucha otra gente. El creyente debe poder interpretar todo esto, lo que ha venido sucediendo. Y es muy cierto, tenemos que descansar en el Padre. Filipenses 12, y toda lengua confiesa que Yeshua es Señor, para gloria del Dios Padre. Isaías 52 se dice, y ahora qué hago aquí, dice Adonai, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y lo que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Adonai, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Y Corintio dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach, era Cristo, Yeshua. Bien, me provocaron a celos. Me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con lo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. El fuego de mi ira está ardiendo y abrazará hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra con su fruto y quemará los cimientos de los montes. Amontonaré males sobre ellos y contra ellos agotaré mis saetas. Andarán maliciento por el hambre, consumido por la fiebre y pestilencia maligna. Le enviaré colmillos de fiera y veneno de las que reptan por el polvo. Por fuera los consumirá espada y por dentro de las cámaras. El espanto al joven y a la doncella, al lactante y al encarnecido. Me dije, los esparciré y haré que su memoria sea borrada de entre los hombres, de no haber temido la jactancia del enemigo y de mala interpretación del adversario. ¿Qué dirán? Nuestra mano ha vencido. ¿No es Adonai quien lo ha hecho? Porque son naciones privadas de consejo y no hay en ellos entendimiento. O si fueran sabios para discernir, esto entenderán, dirían, su propio destino. Hay gente que usted escucha de pueblo judío que se preguntan, se hacen la siguiente interrogante. Imagínate, ellos no saben si es beneficioso en un momento o no haber sido el pueblo elegido, porque ellos son los que más han pagado las consecuencias de esa elección, ¿verdad? Pero también seguramente vivirán el beneficio de las consecuencias de haber sido elegidos. O sea, es algo como que, y hay unos, por eso ustedes se dan cuenta que ustedes van a encontrar muchos judíos que son ateos. Carlos Marx era judío y era ateo y creó el marxismo. Casi una doctrina que va un poquito casi en contravía de lo que dice la palabra. De ahí nace el marxismo cultural, que algunos discuten si hay o no hay marxismo cultural. El mismo, lógicamente, Albert Einstein era judío y con tendencia, lógicamente, al ateísmo. Entonces, muchas de esas personas, lógicamente, al ver que su pueblo era un pueblo que estaba continuamente siendo sacrificado, desde la época
prácticamente de los egipcios. Asiria, Babilonia, Persia, todos los griegos, los romanos, ¿no es cierto? Van avanzando, los alemanes y el mundo árabe. O sea, llega el momento que prácticamente no han tenido una paz. Y ellos se preguntan, y somos el pueblo elegido, ¿verdad? Y somos el pueblo elegido. Es más, y es el pueblo que más ha sido criticado. Pero sin embargo, hoy está viendo un video que dice, ¿por qué los judíos son tan ricos y por qué son tan poderosos? Qué cosa tan impresionante. Voy a mandarle el video para que vea. O sea, el pueblo que por toda la generación, ¿verdad? Porque hoy en día la gente puede decir el sufrimiento palestino, que también ha sufrido, ¿verdad? No podemos negar eso. Pero la gente no ve la historia, que yo no sé si ustedes van a encontrar un pueblo que más ha sufrido. O sea, desde 430 en la esclavitud en Egipto. Desde los 70 años en Babilonia. Desde lo que sufrió con Adolfo Hitler. Desde el continuo ataque que recibe el mundo árabe. ¿Se da cuenta? O sea, y llega el momento en el cual la gente aún siente ese espíritu antisemita en contra del pueblo. Es más, hasta creyentes, que es lo más impactante. Porque una cosa que uno puede criticar, una acción que puede hacer Netanyahu, uno no puede criticar, oye. Si uno dice, oye, pero este hombre que está haciendo, ¿verdad? Eso no puede criticar. La acción que hace ese hombre, de pronto uno puede criticarlo. Y no está en contra del pueblo, sino la acción misma de pronto que él pueda cometer. Pero uno se da cuenta que el concepto ignorante en el sentido de que nadie resulta, nadie sabe que prácticamente yo en la historia, en lo que he leído, el pueblo que más ha sufrido es el pueblo judío. El pueblo judío. Desde que empieza. Pero sin embargo su restauración va a ser plena, ¿vieron? La restauración va a ser completa de ese pueblo. Y hay algo que es impresionante, con todos los sufrimientos que han tenido, ahí permanece. Con todas las muertes que han tenido durante este tiempo y muertes también de personas palestinas de buen proceder, asumiendo el tema de Israel, ahí están todavía. Y ahí van a permanecer, a pesar del sufrimiento y las muertes y todo lo que la gente que entra a los supermercados para inmolarse, para explotarse, eso no es de ahora. Y con eso alcanza a matar a algunos, porque a veces muchos tienen como meta matar judíos. Así dice la carta fundacional del grupo Hamas. Ustedes lo pueden leer, ya se la mandé. Uno de los puntos dice exactamente eso. Ese es su propósito. O sea, miren lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces uno ve toda esa trascendencia tan impactante que uno mismo escucha creyentes que están en contra y parece que nunca habían leído la Biblia. Parece que nunca habrán leído la Biblia. Ahora bien, uno no puede justificar de pronto un ataque que haga de pronto Israel en contra de civiles, tampoco lo vamos a justificar. Pero damos cuenta que tú cuando vienes, de alguna manera, si alguien se mete a tu casa a hacer un daño, tú sales con un palo a pegar palo, desea. Entonces llega el momento que hasta uno tiene que saber interpretar todo esto. Todo esto. Aquí me mandan cristianos unas apreciaciones bien tremendas. Pero tú sabes cuál es el problema de estos cristianos que me mandan esta información. Es su ideología política. A mí me han preguntado en la Universidad de Cartagena y acá sobre este problema. Yo siempre le digo, primero que todo, vamos a apartar la ideología política. Porque de acuerdo a la ideología política, a veces estamos condicionados. Y los cristianos que me han escrito en contra de Israel tienen una ideología política. Entonces, el análisis que se hace está parcializado por su propia ideología, que está por encima de su propia creencia como cristiano. Entonces, cuando uno no desprende la ideología, porque todos podemos tener ideología, y no tenemos 100% objetividad, eso es mentira realmente. Yo no tengo 100% objetividad. Uno tiende a tener sesgo de confirmación, buscar las cosas que a uno le interesa enviar, y ese va a ser error en pedagogía. Pero cuando uno no puede separar la ideología de la creencia, a veces la ideología se vuelve más fuerte y nuestras apreciaciones se vuelven inclusive mucho más parcializadas, porque le da más fundamento a la propia ideología. Entonces ahí es donde tenemos que entrar como creyentes, qué es lo que a Dios le agrada o no. A mí hay gente todavía que me pregunta que cómo es posible que Dios permita si Dios es amor. Pero también, yo le digo, si usted se lee la mitad de la Biblia, se da cuenta que va a tener otro concepto diferente. Concepto diferente. O sea, ese es el concepto filosófico.
que a la gente le ha enseñado que Dios es amor. Lo dice así, pero no entiende lo que habla del amor como obediencia y de justicia que él debe aplicar. Entonces vemos que la filosofía a veces afecta nuestra vida o nuestra emotividad de poder crearnos un Dios. Lo decía Aristóteles. Aristóteles dice que el hombre ha creado un Dios. Nosotros creamos un Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. A nuestra conveniencia, realmente. No buscamos al Elohim de la Biblia. Porque uno cuando encuentra el Elohim de la Biblia, uno se choca muchas veces. Porque la concepción que uno tenía, la cosmovisión que tenía uno de Dios, se choca con a veces las órdenes que el Padre daba. Pero hoy que tenemos la Torá, entendemos que esas órdenes es por su propio amor por su pueblo, para limpiar el pueblo. Y a veces esa orden era en contra de su propio pueblo. Tú cuando como padre o como madre, cuando tú vienes y le pegas a tu hijo, le das una limpia a tu hijo, tú te vas a tu cuarto y hasta tú lloras, porque tú no querías pegarle. Pero ¿qué pasa si no le pegas? ¿Qué pasa si no le pega, verdad? Lógicamente, el que está recibiendo el golpe no se imagina que tú lo amas, ¿verdad? Ni se imagina que tú lo amas. Y después que tú te calmas, tú le dices que es que mi hija linda, es que papi, yo no quisiera pegarte. Yo no quisiera pegarte. O sea, el Señor también dice lo mismo. Es que yo les coloco a ustedes la bendición y la maldición. Y si se van por este lado, tengo que darle duro para que regresen otra vez para acá. Y es por amor. Ese es el amor del Padre, no es el amor sentimental, no es el amor de tirar besitos, es el amor que corrige, es el amor que direcciona, es el amor que avanza directamente en las cosas de Él. A veces de pronto lo que cometemos a veces es la forma que debemos comenzar lógicamente a desarrollar. Porque a veces, aunque amamos, quizás la forma como corregimos no es la mejor manera, que es muy distinta. Porque no corregimos para edificar, sino muchas veces para destruir. Aunque tú tengas razón para lo que tú estás corrigiendo, pregúntate si es la forma como lo estás haciendo. Y hoy tenemos una generación bien compleja. Venía yo bajando de un salón de la universidad y encuentro un alumno mío con una compañera. Yo tengo 12 clases, llevo 12 clases con ese salón. El alumno mío ha asistido a 5 y tiene 6 faltas de Unicolombo. Entonces voy bajando y le digo, y voy a probar muchacho. Le dice, mijo, ya tienes perdida la materia por falta. Yo, profe. Sí, claro, tiene la materia perdida por falta. Si yo prácticamente no he faltado a su clase. El lunes pasado fue el día de fiesta y ahora tengo una actividad lógicamente cultural acá. De cosas por lo mucho he faltado 2 veces. Y le digo, tiene la cara bien pintada. ¿Verdad? Bien pintada tiene. Te voy a decir adelante aquí de esta muchacha. Por eso uno como docente tiene que cuidarse de alumnos como tú. Porque si uno no le guarda la fecha, en la hora en la cual salieron, salen con ese chorro de baba como me saliste tú. Tú no lo has perdido, pero yo esperaba que tú dijeras, profe, la verdad es que soy consciente de que he faltado a clase. No sé cómo puedo hacer para recuperar mi materia. No que tú me vengas a decir con mentira que tú nada más has faltado 2 veces. Y así son que poco, ¿oyeron? Entonces hay algo que en nuestra naturaleza todavía no reacciona y tenemos que ayudar a estos jóvenes. Él quedó callado porque él estaba y decía que tenía argumento basado en la mentira. Entonces es necesario que nosotros logremos cultivar esa verdad en nuestros hijos. Moisés viene y le entrega ese discurso para tratar de evitar que le vengan consecuencias a futuro a esa misma generación. Una de las cosas que ustedes harían, y lo decía inclusive el pastor José, que el día de mañana, a largo tiempo, cuando el Señor venga a recogernos, si todavía no ha llegado Él, es uno ver la generación de uno, sus hijos, realizados, por lo menos realizados, ¿no es cierto? Es decir, oye, sería una de las muertes más tranquilas. ¿Por qué? Porque dice, mi hija está realizada, es profesional, está bien casada, mi hijo está realizado, es profesional, está casado, le sirve al Señor. Hermano, aunque sea doloroso, tú como que vas con la tranquilidad, ¿verdad?
Porque ya eso es lo que velaba Moisés. Moisés le está diciendo a ese pueblo, oye, yo duré 40 años con ustedes, lo que yo quiero es que usted no le venga a trascender todo lo que nosotros hemos vivido por la desobediencia de ustedes, sino que le vaya bien. Sin embargo, cuando usted lee los textos, se da cuenta que Dios ya le advierte y le dice, este pueblo se va a desviar. Y ese pueblo, aunque nosotros siempre digamos y nos enfoquemos a Israel, ese pueblo somos nosotros también. Somos nosotros también. Porque usted ve en toda la cantidad de gente que dice que con razón a Israel le está viniendo eso porque son desobedientes. Mi hermano, mira tu propio rostro. Tú eres más desobediente que ellos. ¿Verdad? Porque estamos prestos directamente a identificar el pecado de los demás, pero no nos damos cuenta que cuando Dios habla al pueblo, porque cuando la sentencia para Israel era para ellos, posesos judíos desobedientes, pero cuando la bendición es para él, ahí sí me meto yo como prácticamente de sapito, ¿no es cierto? Ahí yo también la recibo. Yo soy un gentil que fue injertado en el pueblo de Israel. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no eres judaizante, no eres nada, pero cuando viene la obediencia, viene la sentencia, es que yo, este pueblo es de aquí, siento desobediente. ¿Verdad? Entonces ahí no nos gusta, ¿verdad? O sea, si así asumimos las promesas, tenemos que asumir que cuando el Señor habla, también me está hablando a mí, aunque yo esté aquí en Cartagena. Que a pesar que yo lo conozca a Él, muchas veces vuelvo otra vez a recaer, a caminar en la desobediencia y en el pecado. Y en el pecado, porque nosotros no tenemos nada diferente a muchos pueblos. A muchos pueblos. Aquí podemos ver de pronto en Colombia X número de verdaderos creyentes. Pero seguramente si la gente ve, hay mucha gente con festividades que son completamente paganas. Y este remanente es aquí en la cristiandad, en las raíces hebreas, está el remanente aún allá en Israel, está un remanente que el Señor ha resguardado para los últimos tiempos. Pero también hay israelitas que son inconversos, también hay colombianos que son inconversos. Y seguramente aquí, como Moisés le está hablando al pueblo, hay unos que están comprometidos y otros que también no saben ni por dónde va la tabla. Moisés le está haciendo la exhortación y se la hace con amor. Tiene 120 años, pero saca fuerza para decirle las cosas. Obedezcan. Mi Romano dice, pero preguntó, ¿es que Israel no comprendió? Moisés es el primero en decir, os volveré celosos de una que no es nación. Contra una nación estúpida os enfureceré. Isaías a su vez se atreve a decir, fui hallado de quien no me buscaba, me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Mas a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Impresionante. Entonces el Señor comienza a traerlo a celo. Y ellos tienen celo, bastante celo, en el sentido de que ellos se resguardaron, se encerraron en su propia cultura, en sus propias costumbres y no permiten. No permite, o sea, si el cristianismo guarda el domingo, dice tranquilo que guarden el domingo. Si el Jesús del cristianismo ya negó la ley, tranquilo, ese es Jesús de ustedes. Pero cuando uno entra y decirle, no, ya ahora entendemos que no es el domingo, sino es el Shabbat, entonces te pregunta, ¿y tú por qué guardas el Shabbat? Porque como ellos lo resguardan como si fuera para ellos solitos. Y sabiendo que eso fue entregado desde el principio del mundo para todo aquel que iba a obedecer la palabra. Para el pueblo entre los 4 puntos cardinales. Dice aquí Isaías, me he hecho encontradizo de quienes no preguntaban por mí, me he dejado hallar a quienes no me buscaban. Diga, aquí estoy, aquí estoy. A gente que no invocaba mi nombre, alargué mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que sigue un camino equivocado en pos de sus pensamientos. Pueblo que me irrita en mi propia cara de continuo, me sacrifica en los jardines y quema incienso sobre ladrillos, que habitan en tumba y en antro hacen noche, que comen carne de cerdo y basofia descompuesta en sus cacharros. A los que comían carne de cerdo se les reveló el Padre. En medio de una chuleta, ¿qué tal? Estaban ahí en Tumbaco y ahí el Señor los tocó. Y cuando regresamos
comprendimos que no era lo que el Señor quería para mi vida. O sea, le está hablando de aquellos que nosotros estábamos allá en el mundo, practicando cosas del mundo, y a raíz de que endureció el corazón del pueblo judío, nosotros comenzamos a ser inquietos. Inquietos, hay algo que me hace falta. Quizás muchos de ustedes no fueron ni drogadictos, ni borrachines, pero hay algo que el Señor creó en su corazón, que le hacía falta algo, hasta el día que lo conocieron a Él. Tuvieron una experiencia con Él, puede ser en su cuarto, en la iglesia. Y llegó un momento que comenzaron a ser transformados y empezó el proceso del Señor de llevarnos a conocer su Torah, sus instrucciones. Los que dicen quédate ahí, no te llegues a mí, que te santificaría. Estos son humo en mi nariz, luego que abraza siempre. Porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos y para los que estaban cerca, pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no soy extraño ni forastero, ni conciudadano de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Mashiach, Cristo mismo, en quien toda la edificación mientras trabajada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Anuncio de la muerte de Moisés. Capítulo 31, ya cerrando. Y aquel mismo día Adonai habló a Moisés diciendo: sube a este monte Abarina, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel en posesión. Y muere en el monte al cual tú sabes. Y se reunió a tu pueblo tal como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor. Y fue reunido a su pueblo por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, en Cádiz, en el desierto de Sin, al no santificarme entre los hijos de Israel. Verás por tanto la tierra delante de ti, pero no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Cuál fue el error de Moisés? ¿Cuál fue el error de Moisés? Listo, el Señor le dijo que hablara a la piedra. Y él en medio de la piedra que él tenía también, porque estaba una piedra bien tremendo, le golpeó la piedra. Pero el Señor hasta ahí creo que no había ningún problema. Listo, Moisés, comprendo que tienes un peñón prácticamente ahí, tienes una rabia y siendo un hombre manso. Pero hay algo que le dice Dios ahí, que nos debemos entender por qué él pecó. Y él pecó fue porque ahí dice Señor, al no santificarme entre los hijos de Israel. Es decir, el Señor le permitió hacer un milagro y él no glorificó el nombre del Padre, sino que prácticamente se otorgó ese milagro. Se lo otorgó porque él dijo ahí tienen aguas, tomen para que beban. Ya, para que se ahoguen, mejor dicho. Ahí tiene el agua, pueblo desobediente. Y a él se le olvidó decir, esta agua hoy glorificamos. O sea, en medio de la rabia, por eso Pablo dice, airaos pero no pequéis. Porque a veces uno en medio de la ira se le olvida, lógicamente, muchas cosas que hacemos. Se nos olvida decir las palabras correctas, pero también se nos olvida un momento. Hay un instante que tú tienes tanta rabia que va a comer. La gente te dice, no comas así que te puede atragantarte y te puede dar algo, ¿no es cierto? Y se te olvida darle gracias al Señor de la rabia que tienes. Que aquí realmente no me hacen ni caso. Mejor dicho, ya. O sea, están así la gente ya. Ay, Dios mío, se me olvidó darte gracias. ¿Viste? Porque me hicieron pecar por no darle gracias al Señor. Terminaste de comer, se te olvidó ese espacio que tú siempre tienes. Al principio o al final, darle gracias al Padre. Y en medio de la raya te comiste la sopa de mondongo, comiste todo, lavaste el plato, fuiste, ay, se me olvidó glorificar el nombre de Dios. Porque la rabia pierde la perspectiva de las cosas. Pablo dice, airaos.
sea, le dice, si lo traducimos a Moisés, quiere decir, Moisés, pégale el poco de palo a la piedra si quiere. Darle 5 manducazos para que esa piedra venga y de agua. Pero no se te olvide glorificar al Padre. Y el argumento que tenemos, el mismo Señor le dice. El Señor le dice, no le dice, es que como le pegaste piedra y no le hablaste, no, le dice, al no santificarme. Ese fue lo que a él más le repercutió. Moisés, se te olvidó otorgarme la gloria por el milagro que ellos vieron. Porque en medio de la rabia, lógicamente, salió agua, pero se te olvidó decirle a ellos que esa agua era producto de mí, dice el Señor. O sea, ahí fue donde Ahora bien, seguramente no fue, habían pasado otras circunstancias de Moisés, oyeron, por si acaso. No que una vez se dice, ay, que Señor, nada más esa, porque no se la perdonaste. No, habían otras cosas que habían sucedido más atrás. Entonces, ya entendemos cuál fue. Cuando me pregunten a mí, pero ¿qué pasó con Moisés? Es que él no santificó al Señor delante del pueblo de Israel. O sea, no le dio la gloria. No le dio la gloria. Y esto puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque cuántas personas son utilizadas por Dios con milagros, con señales, con prodigios, y se les olvida glorificar el nombre del Padre. Ahora bien, hay algunos que dicen, ¿cuánto era la gloria a Dios? Pero tienen el pecho hinchado, ¿verdad? Es correcto, porque es una muletilla que hacen, pero en su corazón no están glorificando al Padre. Están completamente convencidos que ellos son los que tienen el don de sanidad. Ya ahí hay pecado. Porque nosotros no tenemos ninguna manifestación de ese don sin la soberanía del Padre. O sea, nosotros creemos en los dones, creemos en los milagros, creemos que Dios puede sanar, lo creemos, pero yo no puedo decir que yo tengo la capacidad de manejar el don como a mí me plazca, porque si fuera así, no fuera don. Porque el don es un acto sobrenatural que está amarrado a un ser espiritual superior a ti y que solamente se manifiesta si Él lo permite. Una cosa es escribir. O sea, cuando tú escribes y aprendiste a escribir, no es un don, es una capacidad adquirida que le llamamos competencia. O sea, tú escribes y puedes dejar de escribir y vuelves a escribir. O sea, tú la manejas, ¿verdad? Tú la manejas, o la lectura también, o la lectura. Pero los dones no. Por eso es diferente tener la competencia, la capacidad adquirida con el don sobrenatural. Porque el don siempre está ligado al Padre. ¿Ya? ¿Cuántas personas que se le ha manifestado el Señor con don de sanidad se le han muerto personas? Porque si fuera de ellos, todo el mundo se sanara, ¿verdad? Todo el mundo se sanara. Entonces, completamente eso es lo que hacemos muchas veces. En estos días me dio una grata sorpresa y a la vez triste, porque me escribieron por Messenger en Facebook una jovencita que hoy en día es cristiana, líder de una iglesia, que comenzó con nosotros en el ministerio, en ese entonces Alfa y Omega, allá en el Pozón. Oye, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido tal cosa? Te comunico porque te acuerdas que tú un día viniste acá a una casa y la señora de la casa te recuerda y quiere hablar contigo. Bueno, dale mi número. Yo le pregunté a ellas y ellos asisten a una iglesia. Sí, ellos asisten, ellos se convirtieron. Le digo, bueno, dale el número. Y ella te va a explicar. La señora me escribió al ratico. Hermano, qué bueno saber y lo tengo en mente hace como 2 años. Usted se acuerda cuando fue. Yo le aposo, yo dije, eso fue hace 20 años. ¿Usted no se acuerda de mí, hermano? Dije, eso fue hace 20 años y menos escribiendo en WhatsApp, ¿no es cierto? Porque uno con la foto de pronto alcanza, ¿verdad? Y dije, no, usted estuvo acá, hermano, y oramos. Es una oración maravillosa. Mis hijos se convirtieron a través de esa oración. Un primo mío que estaba ahí hoy en día es pastor. Dios mío. Pero lo llamo por una razón. Una de las niñas tiene cáncer. Tenía cáncer en el seno y se le pasó para el cerebro.
Y ella ha vivido con ese tema hace 5 años y la tengo acá hace rato, lógicamente para que ya está prácticamente en la desahuciada. Yo le puedo preguntar, ¿y ellos asisten a una iglesia? Me dice, sí, asisten a una iglesia. Y usted le ha dicho a sus pastores para que vayan. Sí, le he dicho varias veces, pero ellos como que no quieren venir para acá. Yo le digo, bueno, hermana, yo voy ahí, yo saco un ratico de la universidad y voy para allá. Fui donde la señora, 34 años la jovencita. Estaba ahí en la camilla, estaba hinchada. Oramos bastante por ella. Oramos por ella. La señora me recibió con un amor impresionante porque sus hijos habían conocido del Señor a raíz de una oración que el Padre permitió que hiciéramos en ese tiempo allá. Hicimos una oración bien fuerte, reprendimos y de ese fruto quedaron esos muchachos. Pero yo nunca más la había visto. La muchacha tiene 2 niños. Ahí en la noche falleció. Ella me escribía, después yo vi, me escribió el día siguiente, hermano pastor, y Dios que le mostró. ¿Hay alguna esperanza? O sea, mira lo difícil que son esas preguntas, ¿verdad? Yo le decía, vamos a seguir orando y nos sometemos a la voluntad del Padre. Están las cosas difíciles. La señora estaba fortalecida. Yo alcancé a conocer uno de los hijos de ella. Pero trataba de darle una esperanza basado en la soberanía, ¿no? Para no llenar como que tantas expectativas, ¿no? Ese momento también había un señor al lado, le compartimos al señor de al lado y me vine contento y feliz por predicarla, por la palabra. Pero hoy ya ella me escribió ayer en la noche y me dijo esa señora, pastor, gracias por lo que usted hizo por mi hija. Por venir acá a sacar, yo lo saqué de su trabajo para venir acá. Hoy mi hija partió con el Señor. O sea, me lo dijo fortalecida ya. Lógicamente, seguramente, hoy la está enterrando. Son cosas que uno de pronto no está esperando en la humanidad, pero el Señor ya ha venido haciendo la obra con ellos. Ella se fue con el Padre. Su mamá hoy se congrega también. O sea, uno a veces no entiende cómo es que el Señor actúa. Cómo que el Padre actúa. Muchas veces la gente nos llama como que esperando que Dios nos utilice a nosotros como un milagro. Pero también tenemos que ser muy responsables con lo que vamos a manifestar por nuestra boca. No dejar de creer, pero también no crear expectativas mucho más allá. Porque a veces cuando se crean muchas expectativas más allá, y eso no se da, el dolor es mucho más y el daño es más peligroso. Porque la gente piensa que Dios le ha fallado. ¿Ya? Entonces es preparar a la gente a lo que venga. Hoy se fue hoy la están enterrando, 33 años, con un cáncer que empezó desde hace más o menos casi 10 años en el seno y hoy lo tenía prácticamente, ya todo el cerebro le tenía la jovencita esa. La gente creyente también se está muriendo. Pero no va a dejar de ser creyente, porque estamos en un mundo caído, donde el pecado está sumergido. Nosotros, lo que explicaba el pastor José, nosotros obedecemos por amor al Padre. No tenemos que tener condicionamiento de obediencia. Al principio parece una regla difícil, ¿no? Una regla. Pero después esa regla se va convirtiendo en algo espontáneo. Algo espontáneo. Entonces, es necesario que nosotros, diremos, Moisés murió. Satanás se presenta a pelear el cuerpo de Moisés. Y nadie encontró el cuerpo de Moisés. La gente va por peregrinaje a buscar de pronto la mezquita donde está enterrado Mahoma o Buda, o hasta los mismos papas. La gente va inclusive hasta Roma a ver de pronto el cuerpo donde está enterrado fulanito de tal, y crea una idolatría. Sin embargo, el Señor no permitió que nadie supiera dónde está el cuerpo de Moisés. Ni siquiera permitió, como le expliqué el chaval pasado, que se encontraran las tablas de la ley. Y lo más irónico es que nosotros podemos encontrar
aspecto arqueológico como el que le mostré, el cilindro de Hammurabi, porque lo escribieron en la misma piedra y encontraron la piedra del código de Hammurabi. Pero como el Señor determinó que había que hacer un yeso y sobre el yeso escribir los mandamientos, lógicamente ese yeso con el tiempo se cae. Y si algún día encontraron la piedra o las tablas esas, nunca van a encontrar la escritura, porque el yeso ya prácticamente se quitó. ¿Qué hubiera pasado también si hubiéramos encontrado de alguna manera esa tabla de la ley? ¿Será que la gente creyera más o la idolatrara más? Buscara un pedacitico siquiera de piedra para llevárselo a su casa para convertirlo en fetichismo. Porque lastimosamente como pueblo somos un pueblo muy idólatra. Pero hoy tenemos que seguir caminando por fe y no por vista. No tenemos las tablas literalmente la ley, pero el Señor nos dejó en su amor la palabra del Eterno. No estamos viendo lógicamente a Yeshua físicamente hablando, pero nos dejó su Santo Espíritu, que aunque no lo vemos, lo sentimos y también nos guía a su verdad. Es decir, nos ha enseñado a caminar a través de la fe. Por eso aún a los hijos de mío digo, o sea, ¿qué cosa puede haber? Que tú cierres los ojos y de pronto comiences a orar. Y me decía una vez Nati, papi, yo cierro los ojos, pero yo no sé si Dios me está escuchando o no. Le dije, es verdad, mi amor. Ahí entra una dimensión de la fe. O sea, aprender en nuestra convicción que yo no estoy loco. Que yo cierro los ojos y aquel, lógicamente, yo no sé, usted oran, pero usted siente en algo y yo he sentido que el Padre lo está escuchando. Y yo no lo estoy viendo físicamente. Y la gente, lógicamente, puede decirnos que estamos locos, porque la gente siempre está buscando con quién hablar, físicamente hablando, o sea, físicamente que esté ahí. Pero nosotros hemos aprendido a caminar sin estar viendo, pero obedeciendo la palabra del Eterno. El día de mañana va a ser tan impactante que la restauración, que eso que un día por fe obedecimos, lo vamos a ver físicamente. Impresionante. Oye, esto es lo que tú me permitiste ver en mi espíritu. Esto es lo que tú decías en Apocalipsis, Señor. Y ahora mis ojos ven. Es impresionante. O sea, Job creyó de alguna manera. Yo sé que mi Redentor vive. O sea, eso es algo impactante. Esto puede ser locura para los que no creen. Locura inclusive para la filosofía. Locura para muchos ateísmos. Pero es una verdad tan contundente en lo espiritual que uno no lo puede explicar. Saber que me pongo a orar y siento que Él me está escuchando. Y siento que Él escucha mi voz, mi clamor. Pero yo abro mis ojos físicos y no veo a nadie, pero yo sé que en mi interior, mi espíritu está conectado con Él. O sea, es impactante lo que nosotros podemos sentir. Que eso no lo va a explicar nunca la ciencia. Porque la ciencia se mueve por la objetividad de ver algo. Es dejar de haber pecado porque Él me puede estar viendo. No es que yo voy a andar así. Ay, el Señor está ahí. No, pero hay algo que me dice, no puedo hacerlo porque hay algo en tu corazón que dice, es que hay alguien sobrenatural que tú no puedes ofender. Yo le digo, nosotros le decimos a nuestros hijos, a nosotros nos pueden engañar todas las veces que quieran. El problema es que allá arriba hay alguien que te está viendo. Yo salgo de la casa, yo no tengo a mi esposa al lado, no tengo a mis hijos al lado, pero la cuestión es que mi convicción sabe que Él cuida, así como digo, cuida mis pasos, también ve mis pasos. Usted no está al lado mío, porque de pronto estando usted al lado mío me comporto como un santico, ¿verdad? Aleluya. Shalom. Shalom aleja. ¿Verdad? ¿Cuántas veces usted van a ver gente que dice Shabbat, Shalom, que dice Hashem, porque están al lado tuyo para que lo escuchen? El problema es cuando no hay nadie que te vea, pero te está viendo el Todopoderoso. Es algo impactante. Cuando nosotros entendamos que la oración, ese acto tan maravilloso en la cual yo me conecto con mi Padre y una conversación tan fluida, Dios mío, voy a tener momentos tan hermosos de oración. En momentos hermosos de oración.
Las veces que yo le enseñaba a la gente a orar, le colocaba una silla al frente. Y le decía solamente inicialmente, imagínate que hay alguien ahí. Y comienza a hablarle, ¿verdad? No cierra los ojos, porque si tú abres los ojos, nunca va a orar, porque sabes que no hay nadie ahí. Y la gente comienza a orar. Pero la próxima vez tienes que quitar la silla. Hasta que se vuelva una costumbre. Pero no es una oración que uno haga continuamente. Porque la oración tuya y la mía muchas veces puede ser el mismo rezo que hiciste ayer. ¿Verdad? Oye, oraste igualitico como oraste ayer. Las mismas peticiones, las mismas cosas. Oraste como ayer. Es decir, que tú estás convirtiendo en un rezo y no estás entendiendo que alguien está hablando contigo. O sea, la oración va más allá de saber lo que yo debo decir ayer, mañana y lo mismo. Yo tengo expresiones comunes en mi oración que ustedes seguramente la han escuchado mucho tiempo, pero hay momentos que yo debo abrir mi corazón y decirle, Señor, quiero hablar contigo, me está pasando esto. Quiero hablar contigo, porque por orar, yo puedo orar muchas veces, la intercesión. Yo le digo a mucha gente, la intercesión es algo que tú tienes un listado y tú puedes decir. Por ejemplo, yo puedo interceder y la intercesión no es que esté mala, pero ya hay una lista a mano. Pero cuando tú abres y te presentas delante de Él y le dices, Señor, tengo esto en mi vida. Me pasó esto, Señor. Quiero a ti hablarte como Padre mío que eres, Señor. Esto, Moisés, Nehemías, tenían eso. Nosotros nos acostumbramos a ser nuestro propio Padre nuestro. No decimos Padre nuestro que está en los cielos, pero si tú comienzas a analizar tu oración durante los últimos años, es la misma oración que has hecho durante mucho tiempo. Y podemos criticar a lo que repite el Padre Nuestro, aún sabiendo que el Padre Nuestro está escrito en la palabra. Pero hoy lo que el Señor está buscando es que yo haga una oración que realmente comience a sentirme a gusto, que presente mi vida, mis dificultades, que lo glorifica a Él, que yo derrame mi alma sabiendo, Él sabe cómo yo estoy, pero yo necesito también decirle a Él cómo estoy yo. Yo le digo a los alumnos míos, los cementerios se hicieron web para los vivos. ¿Cómo así, profe? Ahí no se entierran a los muertos, no se hicieron web para los vivos. Porque aún el vivo que conoce la palabra necesita ir al cementerio. ¿Y para qué necesita ir? Para desahogarse. Tú puedes ser cualquier creyente y sabes todas las cosas que el que muere puesto en el olvido, nada tiene que ser bajo el sol. Pero como a ti se te muere alguien que tú hayas querido mucho, cuando tú te sientas en esa tumba, tú comienzas a hablar. Y decirle, ay mami, ¿cómo me hace falta? Y tú sabes por la doctrina que ya no te está escuchando, pero tú necesitas decirlo, o sea, que tú lo haces por ti mismo, porque necesitas desahogarte. Y el Señor está escuchando que tú te estás desahogando, porque tú sabes que tu mamá o tu tío o tu hermano ya no te está escuchando. Pero yo no puedo venir aquí a decirte, no, mi hermano, la palabra de Dios dice que el que muere, muerto está, tú que haces y tirado. No, déjala, porque ella necesita desahogar lo que hay en su corazón. Y realmente está hablando con Dios. Y esa persona se levanta de ahí, aún extrañando ese ser querido, pero parece que fuera como que una paz. Me desahogué. Y sabemos doctrina, ¿verdad? Y sabemos doctrina. Vaya un ratico para que vea a la tumba de un hermano que ustedes quisieron. Y nada más colocarse de frente, usted dice, ay hermanito, ¿cómo me hace falta? Y tú has pasado 40 años en la iglesia, pero todavía necesitas decir eso. No sé si me estoy explicando. No estamos rendiendo culto al muerto, ni mucho menos, sino que tú necesitas desahogarte, necesitas exclamar ese dolor que todavía hay, porque hay cosas que nosotros tenemos que manejar. El tiempo nos ayuda a manejar ciertas separaciones, pero no nos hace olvidar a aquellas personas que nosotros hemos querido mucho. Y nos recordamos, y pueden pasar 20 años. Yo tengo una compañera de trabajo que hace como 30 años se le murió la mamá. Y un día me mostró una foto cuando estaba pequeñita y comenzó a decir, esta foto, mi mamá es la que estaba atrás, y comenzó a llorar. Nada más con decirme eso. Y su corazón está allá. Uno dice, está tranquila porque hace 30 años se le murió la mamá. Y me mostró una foto, estaba jovencita. Y había un hombro así. Y me dice, profe, ese hombre
es de mi mamá, murió joven. Y comenzó esa profesora de 60 años a llorar por su mamá que murió hace 30 años. Impresionante. Y comenzó a contarme lo que había vivido en ese día. Yo tenía tantos años, mi mamá era así, así, así. Es decir, el tiempo la ha fortalecido, Dios también, pero el recuerdo ha permanecido siempre. No somos robots. No somos robots, conocemos la palabra, el Señor nos da paz, nos da esa shalom, pero todavía sentimos muchas cosas. Hasta que venga la restauración que diga, y no habrá más lágrimas. Porque la muerte ya no sabrá más y estaremos con nuestros seres queridos. Pero mientras que eso no ocurra, cada vez que tú te acuerdes de esa persona que significó mucho para tu vida, papá, mamá, tío, tenlo por seguro, ten la libertad de que las lágrimas puedan correr por tus mejillas, porque no estás pecando por eso. Ni tampoco le estás diciendo a Dios que no te ha dado shalom. Te la ha dado, pero estás descubriendo que sigues siendo un ser humano y que tú sientes también. Eso es lo impactante. Yo aquí soy su pastor. Y cada vez que voy al cementerio, paso por la tumba de una tía mía que me crió. Y le digo, mami, gracias. La gente puede decir que, oye, que estoy enloquecido, ¿verdad? Pero necesito decirle, mami, gracias. Y ya ella no está ahí. De pronto la matan los huesos. Pero hay algo en mí que necesita 9 años que estuve con ella, 9 años que ella me cuidó mientras mi mamá trabajaba. Y después yo seguí diciéndole mami a ella durante mucho tiempo. Y todavía han pasado años que ella murió. Y cuando llego por el cementerio, porque estoy acompañando a alguien, llego y digo, mami, gracias. Y puedo ser teólogo, lo que quiera. Pero nunca podré de ser un ser humano que pueda sentir. Y la religión no nos puede dejar de sentir como seres humanos. Porque Dios nos cambió el corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón que sienta. Moisés está ahí hablándole a ese pueblo. Moisés no quería morirse, pero lo entendió. Y al entender dice, esta es la bendición ahora con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Tuvo una dicha tremenda. Cuando ustedes tengan 70, 80 años, 85 y se reúnan sus hijos, cada vez que se reúnan, cada vez que tengan tiempo, bendigan a sus hijos. Bendígalo una y otra vez. Se pueden haber portado bien mal, pero Padre, yo a ti te pido que los bendigas, Señor. Y aún el día de mañana en el lecho de su muerte, que nunca falte la bendición. Ese pueblo se había portado mal, había dudado aún de Moisés. Esa nueva generación era la generación que había levantado directamente de aquellos que murieron. Quizás también tenía trascendencia el pecado. Pero sin embargo Moisés le dice, hoy voy a bendecirlos. Hoy los voy a bendecir. Porque Dios nos llamó a bendecir. Aún aquellas personas que se han portado muchas veces mal, que de alguna manera condicionaron tu capacidad, la mejor manera de saber que nosotros estamos en la Torá y estamos haciéndole ascua de fuego, no importa lo que tú has hecho, yo hoy bendigo tu vida. Yo hoy bendigo tu vida. Moisés está en ese momento. Y dijo, bendigo antes de su muerte, dijo, Adonai vino de Sinaí, desde Seir le esclareció, resplandeció desde el monte Parán, avanza entre 10 millares de santos con una ley de fuego en su diestra para ellos. En verdad he amado a nuestras tribus, todos sus santos están en su mano, se postran a tus pies, reciben tus palabras. La ley escrita por Moisés es herencia de la congregación de Jacob. Ese pueblo nunca se olvidó de Moisés. Adonai es superior 1000 veces, es nuestro eterno. Yeshua es superior, es nuestro eterno. Completamente. Pero ese pueblo fue impactado por este hombre. Que nuestra vida impacte a nuestra generación. Que nuestra vida impacte a nuestros hijos. Que nuestra vida impacte a las personas que están a nuestro alrededor. Que el día de mañana la gente pueda tener un recuerdo correcto de ti. Yo trabajé 16 años en una empresa. Cuando yo digo los pocos que han quedado, me saludan. Profe, qué bueno que estés aquí. Y me siento tan satisfecho que no tengo necesidad de esconderme porque voy a una empresa donde yo renuncié.
Y yo le digo, Padre, si no fuera por ti, yo no hubiera dejado un buen testimonio acá. Que cada momento de tu vida represente un ejemplo para todas las personas que están a su alrededor. Moisés impactó esa generación. Y de esa generación seguramente Josué por lo menos siguió el legado. Nosotros no podemos constituirnos como el pastor solamente que maneja todo. Necesitamos tener formado a muchas de estas personas. Tenemos 6 personas que nos colaboran a nosotros, 3 varones, para que esto, cuando venga el Señor, bueno, ya se terminará, pero mientras que no venga, siga existiendo la legislación por la formación de otras personas, porque aquí nadie es indispensable. Somos importantes delante del Señor, pero tenemos que dejar un legado. Y ese legado es lo que más impacta. La gente nos va a recordar por las palabras, por las expresiones, por lo que aconsejamos, por muchas cosas nos va a aconsejar, nos va a recordar las personas. Que nuestros hijos nos recuerden en ese momento. A veces los hijos de pronto en vida no están con los padres obedeciendo, pero cuando los padres salen de sus vidas, comienzan a recordar cada consejo de su padre. Cada momento. Es que mi padre me decía esto. Hasta ahora es que puedo comprender por qué ella decía esto, por qué mi madre decía esto. Al principio era muy rebelde con ella. Moisés está en ese momento, en ese instante. Sigo con la otra, Cale. Entonces, ven ustedes todo este pasaje que Moisés derrama. Y llega el momento que la bendición de Moisés, viva Rubén y nunca muera, aunque sean pocos sus nombres. Para Judá dijo esto: escucha Adonai la voz de Judá y guíale hacia su pueblo. Sus manos le defenderán y tú serás su auxilio contra sus enemigos. Y sigue Moisés. Yeshua fue el cumplimiento final de la profecía acerca del profeta que el Eterno iba a levantar como Moshe. Deuteronomio 18:15, 18 también. Él terminó sus últimos momentos en la tierra bendiciendo a sus 12 discípulos, como está escrito. Él también bendijo a sus 12. Aún Shimón no fue mencionado específicamente en la bendición de Moshe Rabenu. Él obtuvo una herencia dentro del territorio de Yehudá. Todos recibían directamente esa bendición. Leví, Benjamín, José y Zabulón, dijo: caiga sobre la cabeza de José, sobre la frente del elegido entre sus hermanos. De Benjamín, querido de Adonai, en seguro reposa junto a él, todos los días le protege, entre sus hombros mora. Primogénito de toro, a él le gloria, cuernos de búfalo. Para Zabulón, regocíjate Zabulón entre tus empresas, y tú Isaacar en tus tiendas. Convocará a los pueblos en el monte, ofrecerán sacrificios de justicia, pues gustarán la abundancia de los mares y los tesoros ocultos de la arena. Entonces llega un momento que el Señor Agag también comienza. Para Agag dijo: bendito el que ensanchó a Agag, echado como leona, ha desgarrado un brazo y hasta una cabeza, se quedó con las primicias. Y sigue hablando a cada uno de las tribus. Destruye Israel, mora en seguro, la fuente de Jacob aparta, brota por un país de trigo y vino hasta los cielos. El rocío destila, dichoso tú Israel, y quién como tú, pueblo salvado por Adonai. Y Moisés muere en el monte Nebo. Dice aquí en versículo 9: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. A él lo obedecieron los israelitas, cumplieron la orden que Adonai había dado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Adonai trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Adonai le envió a realizar en el país de Egipto contra Faraón, todos sus siervos y todo su país, y hermano tan fuerte y en gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Y a esta parte la estaba redactando un escriba en esta conclusión. Su voz conmovió entonces la tierra, mas ahora esta promesa: una vez más haré yo que se estremezca, no solo la tierra, sino también el cielo. Esta palabra, una vez más, quiero decir que las cosas conmovidas se cambiaron, ya que son realidades creadas a fin de que permanezcan las inconmovibles. Por eso nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato con religiosa piedad y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. En hebreo también uno dice:
Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y muchas maneras a los padres por los profetas, estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moshe. Ahí está la claridad. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moshe fue fiel en todas las casas de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero el Mesías fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Hebreo lo aclara todo. ¿Bien? Padre, gracias por tu inmenso amor y bondad. Te damos la gloria, Rey, te damos la alabanza, Padre eterno. Tu presencia está en este lugar, Señor. Tu Ruach HaKodesh, Señor Padre amado. Comienza el poder de tu Ruach HaKodesh, Santo de toda la tierra. Tú has estremecido, Padre Celestial, nuestro espíritu hoy. Tú has tocado cada fibra de nuestro corazón, Señor, de nuestra levavoz, Padre eterno. Tú nos ayudas a cada instante y a cada momento en este transgredir, Señor, de tu palabra. Sin embargo, tu mano de compasión, tu solidaridad está sobre nuestra vida siempre. Pero hoy venimos una vez delante de tu presencia, Señor, porque ha sido tu amado Adonai, amado Hashem, que nos ha venido sosteniendo en medio de la enfermedad, en medio de las luchas, en medio, Señor Padre Celestial, de la escasez. Hemos visto siempre tu mano poderosa. Ahora en medio de la separación de aquellos familiares que hemos amado tanto, pero con la esperanza que en el día postrero de tu restauración, Padre amado, ahí nos encontraremos con ellos, Señor. Sé que no habrá, Padre amado, aun cuando este tiempo pase, y sabemos que tu shalom es maravillosa en nuestra vida. Tu paz derrama sobre nuestra vida, Padre Celestial. Entendemos, Señor, que ha sido tu palabra, que ha sido tu presencia, que ha sido el tiempo, Señor, que ha venido apaciguando muchos de nuestros dolores, Señor. Pero aún los recuerdos de esos familiares que un día partieron, Señor, está en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y muchas de esas palabras, muchos de esos momentos, cuando miramos las fotos, cuando miramos los videos, Señor, parece que aún permanecieran aquí con nosotros, Padre. Pero tú, Señor, nos has llenado de esperanza. Que el día de mañana, Señor, cuando todas estas cosas terminen, cuando el fin de este tiempo termine y venga la restauración de todo, Señor, nos reuniremos, Señor, con nuestros familiares. Oh Padre Celestial, qué bonita esperanza tenemos. Pero ayúdanos a nosotros que estamos aquí, Padre, a obedecer tu palabra, a caminar delante de ti, a caminar delante de tu presencia. Una vez más, Rey eterno, bendito eres tú, Padre amado. Hoy es un tiempo, Señor, un Shabbat en la cual tu presencia mora en nuestra vida, Padre. Bendito eres tú, Señor. Quebranta todo aquello, Señor, que agobia nuestra vida, Señor. O por lo menos, Padre, ayúdame, Señor, a caminar de acuerdo a tu voluntad, Rey eterno. Tú permitiste que Pablo tuviera un aguijón, pero sin embargo ese aguijón no le impidió que Pablo te sirviera cada día, que tuviera esa calidad de vida cada instante, que tuviera el gozo de poderte servir, Señor Padre amado. Padre, te presento delante de tu presencia, delante de este momento, Señor, cada condición de nosotros, la condición que tenemos delante de ti, la lucha que podemos tener delante de ti, Padre amado. Nos humillamos delante de tu presencia y comienza el fluir de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos la gloria, Padre, te damos la exaltación, te damos la alabanza, Padre eterno. Bendito eres tú en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, seguimos